cuando hablamos de autonomía comunicativa, hablamos de una persona que puede que comparta una noticia solo por el hecho de que fue viral o fue muy emotiva. Entonces esta persona, sin verificar su fuente, no la contrarresta, tampoco consume medios confiables, ni analiza el contexto en que fue difundida, ayuda a que esto siga dándose como un pie de conversación en redes sociales desde la desinformación. Entonces, cuando hablamos de esa falta de autonomía, es esa facultad que no tiene esa persona, ¿no? Que no ha logrado desarrollarla. Y en el contexto del COVID, sí que hicimos este análisis, sobre todo de Twitter, que ahora es X, porque en su momento, en el 2019-2020, era una red social muy utilizada, mensajes cortos, rápidos. Estamos de vuelta aquí en La Mañana Ancon en los 92.1 FM y radioancon.com. Y ya está con nosotros la bella Karen Ábrego, especialista en temas de comunicaciones desde Barcelona, aquí en La Hora es Ahora. ¿Cómo estás, Karen? Bien, bien y contenta, ¿no? Siempre soy la bella Karen. La gente pensará que yo me llamo Bella Karen, pero es que lo que pasa es que tú tienes un aprecio hacia mí y tú me ves bonita. Pues. Eso es lo que es, ¿no? Que tú eres bonita, pero como que me gusta transmitirlo. Además, La bella. el que ve el video, nos está viendo en vivo en radioancon.com o vuelve a verlo en Radio Ancon, lo sabe además. Ya te han visto en televisión un montón de veces aquí en Panamá, así que, Ah, mira. Bueno, me quedo claro, con esa, me quedo con esa. Muy claro. entusiasmada de compartir una vez más con la audiencia de Radio Ancon este espacio dedicado a la promoción de la alfabetización y educación mediática. Un trabajo titánico que tenemos las y los periodistas y comunicólogos en nuestro país porque, bueno, necesitamos estar en ello. Ya el mundo lo exige. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante, la autonomía comunicativa. ¿Habías escuchado ese término? No, no. Y estaba viendo aquí unos datos que pusiste. Dice que el primer caso de COVID-19 en Panamá se confirmó el 8 de marzo del año 2020, hace 5 años, hace poco tiempo. Una mujer panameña de 40 años que ingresó al país en un vuelo procedente de Barajas, España. Durante la pandemia se viralizaron mensajes afirmando que el virus fue creado en un laboratorio como arma biológica, aunque sin pruebas científicas esta narrativa generó pánico y desconfianza en todo el mundo. 5 años después, analizamos el papel que jugaron los medios y las redes sociales en la percepción de la crisis sanitaria, pero tú sabes que también llegaron incluso a hablar de unos, de unas murciélagos. Yo recuerdo haber entrevistado en plena pandemia a un experto en México en murciélagos, que nos afirmó que eso era imposible, que fuera así, y nos dijo por qué, o sea, como que la máxima autoridad de murciélagos en América Latina. Y hubo mucha narrativa, es más, todavía al día de hoy seguimos con esta cosa de que bueno, esto se creó, que los chinos andaban por ahí repartiendo eso. Pero lo cierto es que, bueno, pasó y no se ha hecho como un balance de qué fue lo que pasó, sobre todo en materia comunicacional. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy un poco de la relación entre ese papel que jugó en el momento los medios de comunicación en las redes sociales hace 5 años, que pareciera que fue ayer, pero ya pasaron 5 años de esa crisis sanitaria, y luego esa relación con la autonomía comunicativa que se entiende como esa capacidad que tenemos las personas de procesar, comprender, reconfigurar y compartir información de manera crítica e independiente, evitando un poco esa manipulación que pueda llegar a tener por intereses externos. Así que esa autonomía comunicativa en el contexto de hoy por hoy y también recordado un poco la crisis esta del COVID-19, tiene que ver con no amenazar ese ecosistema, ¿no? Ese lugar en donde buscamos y recibimos información. Y hoy por hoy también quiero agregar que hay una emoción sobre todo esto, ¿no? Porque hay gente que dice, es que vivimos un momento de sobrecarga informativa y yo creo que en cierto sentido esa llamada infodemia pudo haber pasado, esa infointoxicación también, hablaron de eso, pero también teníamos un papel sobre ello y no estábamos preparadas y preparados. O sea, como personas que consumimos medios de comunicación, pues no sabíamos que íbamos a requerir de esas competencias, esas capacidades, quizás en el momento no lo teníamos claro. Y también, Guillermo, en nuestro país, sobre todo en donde no se invirtió, digamos, tanto
o no se invirtió mucho o a tiempo, para no decir cosas tan concretas, en esto de la educación mediática. Fue una gran avalancha, ¿no? Tuvimos que contener a través de estrategias comunicativas desde la institucionalidad, desde el gobierno también, para contener un poco esa presión que existía en los medios de comunicación y ese pánico colectivo que hubo en algún momento, ¿sabes?, en el COVID. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre eso, sobre la autonomía comunicativa, lo importante que es tener esta competencia para distinguir entre hechos y opiniones. Y, y bueno, Karen, ahí otra cosa que pasó es que mucha gente hablaba de el término que lo usaron fue infodemia del COVID-19. Aquí me estabas dando unas referencias, por ejemplo, de la revista académica First Monday. La infodemia de COVID-19 en las redes sociales, exageración política y autonomía comunicativa. Y bueno, quien la hizo, se analizaron 15.000 tweets a nivel mundial, y cada uno con más de 1.000 retweets que circularon entre el 6 de febrero y el 18 de marzo del 2020. Y bueno, la pregunta es qué factores se identificaron como limitantes de la autonomía comunicativa, Karen. Bueno, en ese momento se hizo esta investigación junto a la doctora Carmen Ferré Pavia de España y el magíster Raimundo Ricardes de México. Estuve dentro de ese grupo que evaluó la dificultad de mantener la autonomía interpretativa, no solamente de la ciudadanía, sino también de profesionales de la comunicación ante esta gran cantidad de información en la pandemia global. Hay que tomar un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de autonomía comunicativa, hablamos de una persona que puede que comparta una noticia solo por el hecho de que fue viral o fue muy emotiva. Entonces esta persona, sin verificar su fuente, no la contrarresta, tampoco consume medios confiables, ni analiza el contexto en que fue difundida, ayuda a que esto siga dándose como un pie de conversación en redes sociales desde la desinformación. Entonces, cuando hablamos de esa falta de autonomía, es esa facultad que no tiene esa persona, ¿no? Que no ha logrado desarrollarla. Y en el contexto del COVID, sí que hicimos este análisis, sobre todo de Twitter, que ahora es X, porque en su momento, en el 2019-2020, era una red social muy utilizada, mensajes cortos, rápidos, concisos y muy política. Ya hoy por hoy creo que ha cambiado un poco el panorama y se está moviendo más a otras redes, pero en ese momento en concreto tuvimos 3 hallazgos que podemos, digamos, utilizar hoy en la programación para explicar un poco la autonomía, sobre todo comunicativa, de la audiencia. Uno, que las emociones en ese momento, Guillermo, dominaron la información. Se encontró que el 64% de los tweets analizados contenían mensajes emocionales, humorísticos o opinativos, mientras que había un 30.8% que eran informativos. O sea que había más cantidad de gente opinando y dándole un revés humorístico o emotivo al COVID que gente informando. Entonces era bastante el contraste, ¿no? Teníamos, digamos, de ese contenido mucho que era una percepción de una persona, cómo se había sentido XY, algo que le había pasado muy individualmente. O sea que teníamos muy poca información contrastada y que tuviese aval investigativo. También en ese momento otro hallazgo es que la opinión era algo bien confuso, ¿no? La gente podía confundir la opinión con información. Eso todavía pasa, eso lo hemos hablado varias veces en los programas aquí, y sobre todo cuando muchos líderes políticos utilizaron X o antes Twitter para emitir declaraciones cargadas de opiniones, de interpretaciones sin ningún tipo de revisión sobre un contexto que era muy del lugar también, pero como estaba ya en esa red social, viajaba por el mundo. Y una de las últimas cosas también que nos gustó mucho poder encontrar y poder discutir en ese artículo que fue en esta revista Alto Impacto y que de verdad que dio de qué hablar, es el tipo de lectura y verificación que tenían las personas dependiendo de lo que íbamos leyendo en los comentarios. Porque también encontramos que un usuario promedio podía dedicar al menos 3 segundos a leer un tweet antes de compartirlo. 3 segundos, o sea que es más rápido el momento que lo lee y lo comparte que el que lo analizas. Y eso también podía ser una de las razones por las que se limitaba la posibilidad de la persona de verificar la fuente o contrastar información. O sea que allí la gente lo que hacía era una actividad automática. O sea, salía el tweet y a los 3 segundos ya tenía retweet. O sea, que quiere decir que la gente no se toma ni el tiempo para poder leerlo, analizarlo o tan siquiera cuestionarlo. Eso fue increíble porque, como te digo, ya han pasado 5 años y ahora
tenemos que ver en retrospectiva si estaríamos listos o listas para otra crisis, ¿sabes? Porque la comunicación va tan rápido y sobre todo en las redes sociales se está moviendo a otras plataformas más visuales. ¿Qué pasaría entonces si esto volviese a ocurrir? Esa es la pregunta. Creo que el manejo de la información se ha vuelto muy superficial, y lo demuestra la crisis comunicacional que tiene la Casa Blanca actualmente con las famosas utilización de Signal, una plataforma de mensajería instantánea, por las principales cabezas de la inteligencia de Estados Unidos, que por alguna razón pusieron en el grupo de chat a un periodista y le terminaron mandando toda la estrategia de ataque del fin de semana pasado en Yemen. Y bueno, después publicó, mira, ya después que fue el ataque, publicó, mira, aquí lo tengo. O sea, pongan más cuidado con lo que están haciendo. Em, y ha sido un escándalo importante. Y yo recuerdo que una de las razones que adujo Elon Musk para comprar X fue precisamente de la forma en la que se censuraba desde X la información, pero él hizo exactamente lo contrario, entonces ahora lo abrió todo y eso ha dado pie a que muchísima gente desinformadora de un lado y del otro utilice la red para exactamente, sabiendo lo que tú acabas de decir, que la persona nada más que ve, yo recuerdo, Karen, que había una cuenta que se llamaba algo así como Breaking News Now, una cosa así, una cosa bien alarmista, toda llena de rojo por todos lados. Y recuerdo que a cada rato avisaba de que había una bomba en Viena, una protesta en Austria, perdón, en Hungría, pero no estaba pasando en realidad. Tomaban vistas viejas y las ponían y habían miles de personas que lo retuiteaban, sin pensar, sin averiguar, sin nada. Y eso degradó bastante la calidad de la información que se maneja. Y hoy por hoy, lamentablemente, con las crisis de los medios de comunicación, hay cada vez menos edición. Y tú ves cómo los canales de televisión, sobre todo mundiales, toman información directamente de las redes sociales, a veces sin editar siquiera, y las ponen. Y terminan cometiendo graves errores. A mí me pasó aquí, no fue un error, pero sí teníamos un programa que directamente hablaba de que había que tomar, no sé, un brebaje o hacer X o hacer Y sin ningún tipo de base científica, solamente porque a un doctor pues que estaba en su hamaca se le ocurrió y porque dice que bueno, es que eso se parece a otra cosa y como se parece esto hay que, no, olvídate de la vacuna, eso te va a dar no sé qué. Y la verdad es que tuvimos que tomar medidas acá, precisamente para proteger a los oyentes de ese tipo de información no contrastada y no confirmada por las autoridades. Que el que tiene la potestad de equivocarse es la autoridad, porque a ellos después les vamos a hacer responsabilidades. Pero ¿cómo se les da responsabilidad a alguien que te va a decir, ah, bueno, es que me equivoqué? Y ya, queda ahí. Bueno, imagínate que en ese momento también había una estrategia comunicacional fuerte por parte de las entidades gubernamentales. ¿Te recuerdas que habían comunicados de prensa y ruedas de prensa casi diarias para contrarrestar un poco la forma en la que masivamente fueron generándose nuevos medios, entre comillas, de comunicación en las redes sociales? Hubo una proliferación, yo creo, de nuevos medios, cosa que no me parece negativa, me parece positiva la pluralidad de las voces y que no solamente sean los medios tradicionales en versiones redes sociales los que estén allí, pero sí que es más difícil identificar desde dónde viene esa información, sí que es más difícil saber qué ideología está detrás de esa información, quién la respalda, porque no siempre nos dan ese crédito. ¿Qué quiere decir crédito? Nos ponen nombre y apellido de quien produce, quien edita, quien rectifica, quien redacta. O sea, estas personas que en los medios de comunicación sí que tienen nombre y apellido y que como tú bien lo mencionas, puedes ir a buscar a tal empresa mediática, quién fue el que hizo este reportaje, con qué se basó, como dicen por ahí. Ujú. En ese caso no. No, porque puede ser una persona como tú y como yo que está en casa
y tiene la posibilidad de conectarse, tiene también alguna capacidad de producir, porque eso también es importante, tiene las herramientas y los elementos que se utilizan para que las producciones tengan calidad, y luego se convierte en un medio de comunicación y no hay quien pare. Entonces, yo creo que en ese aspecto sí que nos dejó una lección esa pandemia de saber en dónde vamos a encontrar información y en dónde vamos a encontrar opiniones, y que las opiniones hay que saber que es algo muy personal, que no siempre vienen sustentadas de algo comprobable, y que la información lleva más tiempo de elaboración, y quizás las personas que están en nuevos medios no se tomen ese tiempo. Digo quizás porque tampoco podemos generalizar. Yo creo que hay nuevos medios que ahora están en las redes sociales que son muy, digamos, muy minuciosos en la información que dan, y me gusta y lo consumo, pero luego entonces te das cuenta que el X o el Twitter antes fue ese espacio que todo el mundo tomaba como referencia para tomar decisiones del día a día. O sea, era algo increíble, y por eso te digo, pensar que eso pasó hace 5 años pareciera tan lejano, pero a la vez fue a la vuelta de la esquina. Así mismo es, Karen. Y yo lo que te quería preguntar, esta autonomía comunicativa, ¿cómo se logra? Porque da la impresión de que es algo, podría ser algo muy académico, ya te digo, en medio de la crisis de las redacciones, donde cada vez hay menos gente, donde la gente se queda rezagada, el que no sabe editar en su celular un video o un audio se queda atrás, y hay mucho reportero y mucha gente en redacciones de todos los medios que pues se aferran a los viejos, a las viejas herramientas, y los que están manejando esas herramientas son jóvenes, muchos de ellos sin ningún tipo de ética, control moral, sencillamente con muchas ganas de protagonismo. Yo tengo esta noticia y la voy a publicar, y no importa qué es lo que hay del otro lado, ¿no? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo es lograr mantener o lograr esa autonomía comunicativa en estos tiempos tan complejos con el manejo de la información? Fíjate que yo creo que una de las estrategias es hacerse una autorrevisión, ser bastantes eh, reflexivos sobre nuestro propio consumo. Una primera pregunta sería si cada vez que yo encuentro una información en una red social, busco quién es la fuente, con quién esa fuente eh, trabaja, digamos, en la información que recolecta o que recopila o que cita. También me pregunto a veces la intención por la cual ese medio o esa persona o ese grupo comparte la información. Esa sería una primera revisión. Si yo tengo autonomía comunicativa, yo me hago esas primeras preguntas. No simplemente veo la publicación, la consumo y ya está, y la retuiteo, la reposteo, la comparto en WhatsApp y tal. Una segunda capa sería preguntarme también si estoy en capacidad de utilizar herramientas para verificación de noticias o verificación de publicaciones. Esas herramientas como las que hemos hablado también, este programa de fact check, de neutral, de maldita.es, que es muy conocida, si tengo la capacidad de usarlas. Si no la tengo, ahí hay un puntito, creo que no tengo mucha autonomía Claro, comunicativa. claro. Otra cosa que te puedes preguntar es si te tomas el tiempo de contrarrestar lo que ves en redes con lo que ves fuera de redes. Es decir, si esta conversación sigue en el plano persona a persona, si sales de ese filtro que llaman filtro burbuja, que solamente estás en interacción con gente que piensa igual que tú, si tú tomas el tiempo de contrastar esa información con gente que quizás no piensa igual que tú, que te puede discutir, estás haciendo algo por ello. Eso sería un check que estás haciendo. Y yo creo que otra última podría ser la conciencia, ¿no? La conciencia. Tengo conciencia de que la información puede estar manipulada digitalmente con tecnología avanzada hoy por hoy. Bueno, esa es una pregunta que te tienes que hacer. Si tienes la capacidad de identificar un deepfake, por ejemplo, que son estos videos, estas imágenes o audios creados por inteligencia artificial para imitar personas, para contextos falsos y tal. Si tengo la capacidad también de ver otras formas del deepfake, como por ejemplo el deepface, que es el rostro manipulado, o el deep voice, que es la suplantación de la voz. Si tengo la posibilidad de que cuando me enfrente a ese contenido lo pueda identificar, eso también debería saberlo. Y también si esta información
a pesar de que la tengo, me genera dudas. Eso sería buenísimo, que te genere dudas. Porque si la información que te llega, por más que tú no la ves tan real, no te genera dudas y crees en su autenticidad, entonces ya estaríamos calificando que te falta unos escalones para esa llamada autonomía comunicativa. Sí, otra cosa es que, y pasa mucho con los políticos, si bien es cierto, el poder de las redes sociales es importante y es real, actúa, según mi criterio, más que todo en lugares donde hay cultura de Internet. Por ejemplo, tú vives en Barcelona y tú sabes que tú puedes comprar, es más, lo debes comprar, el pasaje del metro en tu celular o en tu plataforma digital, lo mismo que casi todo el transporte que hay, el tren, el Uber, lo otro que hay en Drive, no sé. Y casi todas las entradas a los lugares también. Incluso puedes tener acceso a comprar víveres y ropa sin tener que ir al lugar. Con tu plataforma digital, pues lo logras y ya. Países como Panamá, por ejemplo, Karen, a pesar de que tienen lo mismo, si tú vas un sábado al banco, vas a ver una fila larga en cada sucursal bancaria. Con mucho gusto te hago el ejercicio, cosa que no vas a ver en bancos en Europa. Es más, de hecho, casi no vas a ver sucursales bancarias en Europa. Aquí en Panamá vas a ver muchas sucursales bancarias y mucha gente afuera haciendo la fila con el celular en la mano, mirando el celular, esperando para hacer una transacción que su banco les permite hacer en su plataforma con la misma seguridad que JP Morgan en Nueva York. O sea, no, no me entiendes, o que el Bank of America, porque usan hasta las mismas plataformas. Pero como no hay cultura, yo uso el celular para ver Instagram, no sé, la exnovia o el exnovio o el exmarido para ver qué está haciendo y esas cosas. A eso es lo que yo le llamo cultura de Internet, que te mejore la vida. Y el consumo de información en lugares como Panamá es muy de repetición. Mi jefe dijo, debe ser así. Mi esposa dijo, debe ser que lo escuchó de su jefe, debe ser así. Y no lo contrasto. Entonces veo, me llega por WhatsApp, mira esto, esa es la noticia, eso es lo que es. Y pasa mucho también en las personas de edad más adulta, muchos que ya después de los 65, 70 años, usan mucho Facebook, que tiene el problema de que también se abrió mucho y ahora tiene cualquier cantidad de personas o de medios alternativos, que pues también tienen noticias alternativas, noticias que no sucedieron y que pareciera que sí, o algunos que ni siquiera te dicen dónde están. El otro día yo veía a mi mamá que me decía, mira, hay 3 personas que están buscando y cuando yo me acerco bien era en República Dominicana. Pero me di cuenta porque atrás en el símbolo de la policía estaba el logo, el escudo de la República Dominicana que yo conozco. Pero si tú no lo conoces, no lo decía por ningún lado. Y te da la impresión de que, bueno, en la ciudad hay unos asesinos sueltos. Y eso está pasando mucho y creo que eso degrada la calidad de la información aún más en países sin cultura de Internet que en los que sí la tienen y que pueden y que ya hay costumbre de buscar un medio de comunicación que te edite y que te diga, bueno, eso sí es cierto o es falso. ¿Qué te parece? Fíjate que me estoy acordando de un informe o un estudio que vi que se realizó en Panamá del uso del Internet. No puedo citar como a precisión qué fue, pero lo que me quedó fue que hallaron que en Panamá hay muchas personas que utilizan más de un móvil, o sea, de un teléfono móvil, que pueden tener más de una cuenta. Y lo segundo es que los paquetes de servicio de Internet, ya sea prepago o contratado, te dan una gran disponibilidad del uso del WhatsApp. O sea que casi no gastas nada de tu tarifa en utilizar WhatsApp. O sea que principalmente la gente se conecta para hacer vida digital a través del WhatsApp, o sea, comunicarse con otras a través del WhatsApp. Pero también que hay paquetes que te incluyen las redes sociales, más no los buscadores. Es decir, las personas podrían entrar a Instagram, a X, a Facebook, a TikTok, sin que eso impacte en la tarifa que pagan. Sin embargo, cuando entran a un buscador para poder hacer como
más searching o más búsqueda de información o contrastar algo, pues ya empieza a consumirse su tiempo, su tarifa. Entonces, que eso también podría ser una de las razones por las cuales la gente se queda solamente con la información de las redes, porque no les cuesta o quizás también es más rápido encontrarte estos nombres referentes o esos líderes de opinión que siempre están al día con los temas, a ver qué opina X o Y persona y de ahí yo me hago mi Claro, opinión. Entonces, clarito. creo que también tiene eso que ver, ¿no? Hay que pensar en función de cómo está el Internet, la posibilidad de acceder a eso y también la capacidad de competencia que he ganado para usarlo. En países como España, inclusive en Cataluña, hay programas de alfabetización mediática y digital para personas de todas las edades y no está condicionado a la educación ni primaria ni secundaria, sino educación de Internet para toda la vida. O sea, hay personas que luego, como tú mismo lo mencionas, que por cierta edad se consideran, entre comillas, que no tienen las mismas capacidades para utilizar el Internet. Bueno, estas personas pueden regresar a un lugar, dígase un curso o un espacio para poder aprender estas formas de utilizar estas nuevas tecnologías de la comunicación, pero también a la niñez y a la juventud se les refuerza desde muy temprano las responsabilidades de utilizarlo. O sea que aquí hay que hacer como, digamos, una crítica con el sentido de mejora. Y la crítica es que hay que invertir en ello. No es que de la noche a la mañana los países europeos han logrado tener mejor capacidad para distinguir fake news o todo lo que hemos hablado, los deepfakes o deep voice o lo que hoy hemos estado hablando que, ojo, nos queda pendiente la tarea para aprender y detectar para los próximos programas estos tipos de formas que se generan dudas sobre los mensajes. Pero hay que tomar en consideración qué hemos hecho por formar a las generaciones y para las que estamos ahora para que esto suceda. Así que yo creo que también es como en parte y parte, ¿no? Hay que señalar que no tenemos esa cultura que tú mencionas o no la tenemos tan desarrollada y es porque no se le ha dado la importancia o la voluntad necesaria para que se haga. Eso también hay que reflexionarlo, ¿no? Así mismo es, así mismo es. Bueno, Bella Karen, se nos está... Es verdad, la gente va a pensar que te llamas Bella Karen. Es que me lo dijeron, te lo juro, un inciso aquí, o sea, yo me llamo Karen Abrego Montenegro, pero a mí mi amigo Guillermo me aprecia muchísimo y él me pone Bella Karen porque me aprecia muchísimo, pero Claro, a ver, hay gente que dirá, qué bella no sé, qué tanto bella no sé. pero le dicen Bella Karen, así que debe ser Bella Karen. Sé que se Me llama dicen Bella Bella Karen Karen, el te lo apellido. juro que mi Como nombre primero es Bella y vive en después Europa. Karen. No, lo que te iba a contar era de que sí, Ay, no, qué tú tal. sabes que esa reflexión que tú acabas de hacer, yo no la recordaba, tienes toda la razón. En Panamá, la mayor no, las dos únicas plataformas que hay de venta para teléfonos móviles, porque ya ha quedado a dos el mercado, tienen esos programas. Y si te fijas, ahora que decías que la parte de los panameños tienen dos celulares, casi todos, o sea, el porcentaje creo que es 80, 90 a 10, algo así, usan prepago. Y eso significa de que buscan el plan que más le convenga. Y hay algunos planes que te ponen dizque, Instagram, YouTube y X y no sé qué cuántos minutos. Entonces, claro, tu mundo digital es ese. Porque por eso estás comprando el programa, no para salirte de la oferta, sino estar dentro de la oferta. Así que muchos opinadores profesionales hacen eso. Ponen sus opiniones en YouTube, por ejemplo, o en Instagram. Yo el otro día, por un tema, yo tuve un ataque feroz en Instagram. Y yo no entendía por qué solo en Instagram. Yo, pero las otras redes nadie me escribe nada. O sea, ¿qué pasa? Y claro, tiene que ver con eso que estás diciendo. O sea, de repente, la, los, los bots y las granjas de datos, los planes que tienen son precisamente de esas redes sociales y no de otras. Y dejando a las personas reales las otras redes sociales. Entonces también te das cuenta de que hay gente que ha estudiado este tema muy bien y lo está utilizando para manipular. Entonces yo para finalizar te quería hablar un poco no quería dejar el concepto de autonomía comunicacional muy elevado, sino de aterrizarlo en Panamá. ¿Qué tan lejos estamos de llegar a ella? ¿Y qué hay que hacer? ¿Habrá que, no sé, motivar a la academia? Los medios de comunicación tenemos parte. ¿Qué hay que hacer? En el contexto de las redes sociales, la área digital,
esta autonomía comunicativa se ve amenazada a veces por eso, por la falta de alfabetización mediática o educación mediática, que es como reconocer que hay que aprender a consumir los medios. O sea, cuando los medios nos ven como consumidores y no como ciudadanía, entonces hay que aprender a consumirlos, ¿vale? Entonces, también el tema del desconocimiento de esas herramientas que hemos hablado, de verificación de información, de poder saber cuándo un perfil es falso o cuando un perfil está creado con el objetivo de, digamos, de validar opiniones de líderes en concreto, que es lo que vimos esta semana o la semana pasada de un incidente con un bot que, bueno, que la gente se dio cuenta que cada vez que se hacía un comentario con una palabra clave, había una lluvia de mensajes que parecían reales, de personas reales, pero eran unos bots, ¿no? Entonces, esa forma en la que las personas solas, sin haber tenido un programa a su alcance o haber tenido una campaña a su alcance, hayan podido reconocer eso, es un gran avance. Hay gente ya que se ha tomado la tarea de decir, no, es que esto no va bien. Yo no puedo creer todo lo que digan las redes sociales. Esto ya no está solamente en mis manos, sino también debería poder compartirlo con otras personas. Y yo creo que en el panorama panameño cada vez se necesita más que nos cuestionemos de dónde nos viene la información. Los medios tradicionales ya no son la única fuente, y tampoco los líderes de opinión están ahora en los medios, también tienen sus propios medios. Entonces es como una batalla por el protagonismo de quién se lleva mayor cantidad de gente o de audiencia, o ahora, como le decimos, consumidores de contenido mediático. Entonces van a hacer lo posible por llamar tu atención. Y para llamar tu atención a veces hay que poner cosas muy exageradas y hay que hacer imágenes muy contundentes y comentarios que rompan con el status quo de la red para que te lleguen a consumir, porque si no también desapareces. Porque acuérdate que Twitter, X, Facebook, TikTok, Instagram, son manejadas por empresas que saben muy bien cómo segmentar su público. O sea, que las cosas que te salen a ti, Guillermo, capaz a mí no me salen. Entonces, para poder abarcar la mayor cantidad de gente en un lugar, Claro. estas personas tratan de ser bastante contundentes con lo que comparten para llamar más la atención. Entonces, ese es el riesgo que tenemos un poco en Panamá. Somos tan pocos habitantes y bueno, la verdad es que se riega bastante rápido la desinformación. Así que hay que tener esa mirada precavida, ¿no? De a dónde vamos a consumir y de quién vamos a No, escuchar opiniones. y tienes toda la razón, porque yo, por ejemplo, me he dado cuenta que hay gente que me escribe, pero gente real, ¿ah? Y pero muy violenta, tratando de buscar alguna forma de que yo les responda, insultándome, tratando de degradarme, van hasta la dignidad. Em, pero buscan eso, buscan que alguien que ellos sienten que es famoso o que pues los puede como que, no sé, les puede dar un sentido de identidad, les presta atención, me he dado cuenta. Entonces yo me hago o sea, para mí todos son como monopolio, ¿no? Eh, porque cuando tú estás en la calle nadie te dice esas cosas que te ven, que te describen. Y yo creo que lo mismo pasa con la información. Hasta, te voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo que yo tenía una amiga, ya para finalizar, porque se me acabó el tiempo, tenía una amiga que estaba en Israel, estaba en Jerusalén. Y yo estaba viendo, en vivo y en directo, la imagen que estaba emitiendo, creo que era F, había como el fin del mundo, de un lado, cerca de la mezquita de Al-Aqsa. Ella estaba del otro lado de la Puerta de los Leones, que está al otro lado de Al-Aqsa. Y estaba tomando fotos como si nada estuviera pasando. Y yo la estaba viendo en el celular a ella, y estaba viendo en la otra pantalla el fin del mundo, pasado por un camarógrafo. Pero ¿qué pasa? El camarógrafo estaba parado en un lugar donde había un problemita entre ellos, pero la toma era de tal impacto que parecía que, tú sabes, ahí comenzara la tercera intifada. Y era un grupo pequeño de personas con otro, y era una cosa más que de violencia ideológica, era una cosa como que cuando comienza a empujarse la gente. Y te das cuenta de que ella nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando del otro lado donde estaba, a unos metros de las. Después vio a los policías pasando y no pasó nada, y ella misma se tomó una foto en el mismo lugar. O sea, es muy cierto eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, pero en un mundo como este, ¿cómo tener cuidado si tú lo que quieres es consumir rápidamente la información para pasar a otra cosa?
Bueno, yo creo que el llamado es a que si nos escuchan en estos momentos, estén más atentos de que mucho de lo que ven en las redes sociales es producto de alguna estrategia, porque alguien necesita que estés allí, que pinches like o lo retuitees o lo repostees, y que hay que tener esa capacidad de ganar autonomía comunicativa, es decir, poder enfrentarnos a esa comunicación de una manera en la que no hagamos exactamente lo que otros quieren, sino lo que nosotras y nosotros sintamos que es lo más correcto, ¿no? Al final, la tarea pendiente es aprender a detectar estas estrategias y protegernos de esas técnicas. Eso yo creo que es una parte importante. Y este tipo de espacios que estamos tratando de acercarles es simplemente para que cada uno tome la información que mejor le convenga en el momento y empiece a aplicarla, ¿no? Así que si se sienten en este momento, en el instante en el que saben que están muy metidos en las redes sociales, pues también tómense un poco de tiempo para no caer en esas trampas que hay por allí que son para llamar la atención y que al final le rinden algo económicamente a personas que están ajenas a la realidad que ustedes viven. Así que hay que tener eso también presente. Y bueno, como dice por ahí, la información es poder, la opinión también. Ambas son poder. Así mismo es. Y hasta aquí llega entonces la hora. Es ahora desde Barcelona con la doctoranda Karen Ábrego Montenegro, licenciada en producción de radio y televisión y especialista en comunicación y temas de inclusión y género. Viste que también te puedo decir Muchas gracias. todo tu rango nobiliario. Me quedé así como que ya el medio pasó a segundo plano. Bien, bien, así es, amigo. Bueno, que sigan pasando una excelente velada en Radio Ancon y nos escuchamos el próximo jueves.